¿Qué tan conscientes somos de los relatos que nos repetimos una y otra vez en nuestra mente? ¿Cuántos de ellos son reales? ¿Y cuántos solo reflejan nuestros miedos y quizás nuestros más íntimos prejuicios? Acompáñenme en esta reflexión hoy. Hola a todos, bienvenidos a este primer episodio de mi podcast, de la columna a la cabeza y al corazón. Soy Luis F. Molina, periodista, storyteller, columnista y apasionado por explorar estas emociones humanas y la filosofía de la vida. Hoy quiero compartirles una columna titulada La valentía de vencer las creencias que encarcelan y que publiqué en el diario La Patria. Comencemos. Creo que estoy en depresión. Se lo dije con mucha certeza a mi psicoterapeuta la última vez que nos vimos. Ella me cuestionó y me dejó exponer todos los puntos que hasta ese momento sentía estaban sosteniendo mi teoría por mi pesadez existencial, el desánimo y la tristeza profunda. Un par de días después, hablé con mi psiquiatra. Dialogamos sobre el estado del tratamiento y le conté cómo me sentía. Él no hizo ajustes y confió en la receta que me había ordenado la última vez. Ambas situaciones me dejaron con la pregunta, ¿será que no me están entendiendo? Luego volví a la reflexión sobre la clase de relato que yo me estaba narrando a mis adentros. Estoy deprimido. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo puede una cosa llevar a una conclusión así y de esta manera configurar mi realidad, esa que estoy viviendo? ¿De dónde vienen estas ideas y qué las alimenta? Volví como una analepsis, es decir, como un flashback, y entendí otra vez que mi mente tiene ese talento especial para construir narrativas complejas e incluso catastróficas, basadas en fragmentos de realidad que interpreto a través de un filtro de emociones que puede estar ya contaminado y de experiencias pasadas, algunas dolorosas. Recordé algo que aprendí del epicureísmo, la importancia de identificar las fuentes de nuestros miedos y deseos para desmontar aquello que nos agobia. Epicuro, a quien hoy no me canso de leer, decía que el sufrimiento muchas veces nace de nuestras percepciones erróneas, de los relatos que nos contamos sobre lo que deberíamos ser o tener. Y aquí estaba yo, atrapado en uno de esos relatos, sin cuestionarlo a fondo, sin examinarlo con la misma lógica con la que examinaría cualquier otra idea que me presentara alguien más. Este filósofo griego tenía bien entendido que la angustia puede ser la fuente de toda creencia de fatalidad y que la angostura emocional que producen muchos caminos ciegos puede llevar a un precipicio aparente. Hay que recordar que Epicuro introdujo el concepto de la ataraxia, esa serenidad que surge de la ausencia de perturbaciones innecesarias. En su filosofía, el sufrimiento suele provenir de deseos irracionales y miedos infundados, como el miedo a la muerte, o el apego a bienes materiales o a personas, y expectativas sociales. En este contexto, mi narrativa sobre la depresión podría ser vista como una perturbación que necesitaba ser analizada con cuidado. ¿Cuánto de este relato era realmente mío? ¿Y cuánto venía de ideas preconcebidas sobre el sufrimiento y el diagnóstico de la depresión en nuestra cultura occidental? Cambiemos de filósofo. Séneca, desde el estoicismo, aunque suene cliché, complementa esta idea al decir que sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Decía él, estamos más asustados que heridos y sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. En mi caso, la etiqueta de depresión parecía haber amplificado mi angustia, dándole un peso que jamás debía merecer. A veces la mente, o mi mente, encuentra comodidad en las etiquetas porque éstas ofrecen una explicación, pero esa misma definición puede convertirse en una jaula de puertas abiertas y de condenas opcionales. Allí entonces empecé a desmenuzar en mi intimidad esa narrativa que me estaba yo contando. ¿Qué hechos estaban sustentando mi creencia de estar deprimido? ¿Era el cansancio, la falta de entusiasmo, lo proclive que estaba el llanto, o una sensación de vacío? ¿O eran, quizás, mis interpretaciones de esos hechos? Mi necesidad de ponerle un nombre y de ese diagnóstico que les diera un poco de sentido a estos hechos para poderme justificar.
Me di cuenta de que al etiquetar mis emociones como depresión, yo estaba quizá reafirmando una narrativa que podía no ser completamente cierta, o al menos no tan definitiva, y que yo ya estaba en una pararealidad. Ahí es donde la filosofía y la psicología convergen y me han salvado la vida, en especial este año. La psicología me ayudó a identificar los patrones de pensamiento que alimentaban mi tristeza, mientras que el epicureísmo, a nombre de la filosofía, me ofreció una perspectiva para desarmar esos patrones. ¿Era realmente necesario darle un peso absoluto a cada pensamiento oscuro que yo tenía? ¿Podía, en cambio, aprender a observarlos sin reaccionar, sin dejarlos dictar la narrativa completa de mi vida y sin creer que eran la regla general de toda mi existencia? Sin embargo, al reflexionar sobre este proceso, también me di cuenta de que hay un paso previo que no siempre he sabido honrar. Se los confieso, permitirme sentir plenamente lo que sea que estoy atravesando. Muchas veces, en mi búsqueda de desmontar creencias limitantes o cuestionar mis narrativas, he intentado saltarme el sentir para llegar directamente a la solución lógica o la filosófica. Sin embargo, esto no siempre es posible, ni sano, y puede ser arbitrario e incluso antinatural. Darles espacio a las emociones, sin apurarlas ni evitarlas, es como abrir una ventana en medio de la tormenta. Es incómodo. Puede dar miedo. Sí, pero es necesario. Sentir no significa sucumbir ni perderse en la emoción, sino permitir que exista y que fluya hasta que eventualmente se agote. Antes de cuestionar el pensamiento que surge, el simple acto de reconocer lo que siento y vivirlo ya me da un grado de claridad que antes me negaba al intentar arreglar de inmediato lo que estaba pasando por mi mente. Aquí me ayuda a recordar algo que leí en alguna parte. Se los cito. Para atravesar algo, primero hay que estar dentro. Esa idea, aunque simple, me ha cambiado la forma de observar mis estados emocionales. Si el dolor, la tristeza o el desánimo están presentes, tratar de evadirlos con lógica o filosofía no siempre me llevará a la raíz de lo que realmente ocurre. A veces el solo acto de sentarme a sentir estas emociones, dejarlas existir y acompañarlas, es suficiente para que vayan perdiendo fuerza o revelen algo que yo no había visto antes. Entonces, en mi caso, el proceso se amplió. Primero sentir, luego entender y finalmente cuestionar. Esta triada que parece obvia al escribirla no siempre lo es al vivirla, eso sí. Porque sentir puede doler y muchos evadimos el dolor o lo hemos evadido. Porque entender a veces confronta y porque cuestionar nos puede dejar sin piso si lo hacemos sin haber transitado primero por esas emociones que nos llevaron aquí. Pero cuando logro hacerlo en ese orden, el resultado es más auténtico y menos forzado. Allí entonces yo conecto nuevamente con la psicología y el concepto que ya les conté de las creencias limitantes y los sesgos cognitivos, porque esto es esencial para entender por qué construimos esos relatos internos que nos atrapan. Las creencias limitantes son esas ideas profundamente arraigadas que nos dicen que algo no es posible o que nuestra situación es peor de lo que realmente es. Por ejemplo, mi sensación de estar en depresión podría haber estado alimentada por un sesgo de confirmación. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo estaba buscando y estaba magnificando la evidencia que apoyara esa creencia de que estaba deprimido, mientras que también estaba ignorando momentos de calma, de alegría, de risa, de agradecimiento que redujeran esa tendencia crítica. También estaba mi sesgo de generalización excesiva. Esto que lleva a muchas personas, incluyéndome obviamente, a tomar un evento o una emoción puntual y convertirlo en una regla general de toda nuestra existencia. Entonces, si estoy triste, estoy deprimido. Y no es así. Conecto. Haberme dicho estoy triste hoy se pudo transformar en siempre estoy triste. O soy una persona triste. O peor aún, soy una persona depresiva. Todas estas distorsiones son comunes y cuando no se cuestionan se convierten en el guión de nuestra vida y dan la batuta en nuestro enfoque, bien sea apreciativo o también destructivo. Tanto la filosofía como la psicología coinciden en que la clave está en cuestionar. En mi caso, empecé a hacerme preguntas más profundas. ¿Qué me lleva a pensar esto? ¿Qué evidencia real tengo de creer que mi tristeza es permanente? ¿O qué alternativas hay para esa narrativa que yo me estoy contando? Entonces volvamos a la ataraxia, porque su práctica, y también el estoicismo que he leído, se vuelve vital. Al observar mis pensamientos sin aferrarme a ellos claramente, pude en cierta manera comenzar a desactivar su poder y a quitarles ese crédito, por decirlo, racional, que yo les había dado para justificar mi patrón anímico.
Hay que decir que esa ataraxia no es la ausencia de emociones, sino la capacidad de no dejarse arrastrar por ellas. Y el estoicismo añade un elemento práctico: concentrarse en lo que está bajo nuestro control y aceptar lo que no está. En mi caso podía controlar cómo interpretaba mi estado emocional, pero no siempre mis emociones en sí mismas. A ellas hay que dejarlas fluir. Hay que dejarlas que broten. Entonces, para cerrar, los relatos que nos contamos son profundamente personales, pero no siempre son verdad o no siempre son precisos. Muchos están teñidos por emociones y sentimientos que pueden subjetivarlo todo y que pueden desvanecerse con un cinismo increíble cuando ¡puf!, se acabó la emoción. No con todo esto yo quiero desconocer que exista la depresión, porque yo he estado muchas veces allí en esta vida. Tampoco desvirtúo el papel de la salud mental, pero sí debo insistir en que debe haber un cuestionamiento sobre el relato que nosotros mismos nos contamos al interior y que a veces pasa sin ser retado. Cuestionar lo que creemos, identificar las ideas que sustentan nuestros pensamientos, también ayuda a cambiar ese prisma con el que observamos los colores de la realidad. La clave entonces, estimados oyentes, no es evitar las emociones o negar su existencia, sino mejor observarlas con cuidado, desmontarlas cuando sea necesario y, sobre todo, reescribir esos relatos que nos contamos mejor con una mezcla agradecida de compasión y lógica. Al hacerlo, es muy probable que encontremos un terreno más estable desde el cual vivir, incluso en medio de las tormentas. Al final yo no estaba en depresión, solo fue una racha bastante difícil y retadora de días que se esfumó lentamente. El sol volvió a salir, el sol volvió a brillar, y yo me di otra oportunidad de pensar y pensarme diferente. Y por eso he escrito esta columna. Si podemos, como decía Séneca, aprender a distinguir entre lo que imaginamos y lo que realmente nos afecta, estaremos un paso más cerca de esa serenidad que Epicuro describía como el mayor placer. Para cerrar, ¿les ha pasado que una emoción parece tan grande que se siente como una sentencia? Se los pregunto porque muchas veces nos ponemos etiquetas en lugar de ayudarnos. Esas etiquetas nos limitan. Lo que aprendí al escribir esta columna y al vivirla, obviamente, es que las emociones no son enemigas, ni tampoco siempre tienen que ser resueltas de inmediato. Hay tristezas que tienen que durar y hay alegrías que también hay que sentir. Vuelvo al caso de la filosofía. El estoicismo y el epicureísmo, esas filosofías que a menudo parecen tan distantes, me enseñaron algo profundamente humano. Las tormentas emocionales no se enfrentan con resistencia, porque el estoicismo no es resistir, sino con aceptación. Es como abrir un paraguas bajo la lluvia, a mí que me encanta la meteorología, y simplemente caminar, confiando en que el cielo despejará, que al frente hay más lluvia y que debo continuar mi camino. En mi experiencia, desmontar estas narrativas internas es absolutamente liberador y por eso les he hablado de esto hoy. Es un proceso incómodo, claro que sí, pero también es necesario. Insisto, sentarnos con nuestras emociones, sentirlas sin juicio, nos da la oportunidad de transformarlas. Y al hacerlo, encontramos algo invaluable: claridad, compasión y la posibilidad de vivir desde un lugar más auténtico. Muy bien, si algo de esta reflexión resonó con ustedes, les invito a dejarme sus comentarios donde quieran o a compartir este episodio con alguien más que ustedes crean que lo pueda necesitar o le pueda ser útil. Recuerden que cada uno de nosotros tiene el poder de reinterpretar su historia y encontrar su propio camino hacia la serenidad. Gracias por escucharme. Les habló Luis F. y espero que en el próximo episodio tengamos más de qué hablar. Hasta pronto.